Muy bien, pues muy buenos días otra vez. Qué bueno que estamos juntos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar a esta última reunión del 2024. La próxima semana, si Dios nos da vida, ya estaremos en el nuevo año 2025. Pero hoy vamos a aprovechar la oportunidad de esta de este nuevo día y vamos a empezar el Proverbio 14. El tema es el tema 45 y vamos a empezar, no lo vamos a poder terminar, pero lo vamos a comenzar, el Proverbio 14. Proverbios 14 es parte de una serie de declaraciones breves, generales y de sentido común, de sabiduría compasiva. El capítulo cubre una variedad de temas, incluyendo sabiduría, como siempre, la necedad, la honestidad, la deshonestidad y el temor del Señor. Pero antes de entrar en el capítulo de hoy, quisiera que me permitiera establecer un poco de lo que la Biblia dice acerca de la sabiduría. En la Biblia la definición de sabiduría es entender los hechos y las circunstancias. Saber qué hacer en una situación específica. Me gustaría que me acompañara al primer versículo del día de hoy, que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 1. La lectura que voy a hacer es de la traducción lenguaje actual, donde dice: no hay quien pueda compararse al sabio, ni quien sepa todas las respuestas. El que es sabio siempre se ve sonriente y amable. Una traducción bastante clara. No hay quien pueda compararse al sabio, ni quien sepa todas las respuestas. Entonces, entender los hechos y las circunstancias, saber qué hacer en una situación en específico, es parte de la definición de la sabiduría. Y con eso vamos a empezar a desglosar un poquito de dónde se aplica la sabiduría antes incluso de entrar al capítulo 14. Por ejemplo, la sabiduría, o quien tiene la sabiduría, es una persona que tiene una relación con Dios. Porque tener una relación con Dios es originada en esa reverencia y en ese temor, en esa sumisión al Señor. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 9, versículo 10, en la traducción Palabra de Dios para Todos: todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia. Entonces, una vez más, estableciendo que la sabiduría es entender los hechos, las circunstancias, saber qué hacer en una situación específica, tiene que ver con tener una relación con Dios, que se basa en, como dice aquí el proverbio, conocer a Dios, comenzar a obedecerlo, y hacer esto es tener muestras de inteligencia. Otra forma es una forma de vida en armonía con la redención de Dios. Fíjese, en lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, encontrar esa sabiduría orientada alrededor del temor de Dios en lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y lo que estoy queriendo decir es esto: Dios, a través de toda su palabra, llámese Antiguo o llámese Nuevo Testamento, nos enseña que hay sabiduría en el temer a Dios y está siempre orientada hacia la figura de Cristo, incluso en el Antiguo Testamento. O sea, cuando estudias el Antiguo Testamento, ves la figura de Cristo siempre, en todo momento. Y eso tiene que ver también con obtener la sabiduría de Dios, reconocer a Dios en todo tiempo, en toda la Escritura. Otro punto es conocer los objetivos en cualquier situación y la mejor manera de lograr esos objetivos. O sea, es decir, cuando alguien tiene sabiduría, la despliega de esta forma. Encuentra a Cristo en el Antiguo, encuentra a Cristo en el Nuevo. Teme a Dios, entiende lo que hay que hacer, tiene inteligencia, conoce los objetivos en cualquier situación y mejora los logros en esos objetivos. Dice Filipenses, capítulo 1,
versículos 9 y 10 en la traducción Biblia, la palabra, y esta es mi oración, que vuestro amor crezca más y más y se traduzca en un profundo conocimiento experimental, de manera que podáis discernir lo que es valioso, os conservéis limpios e irreprochables en espera del día del Señor. Lograr conocer los objetivos, tener un profundo conocimiento experimental. ¿De qué te sirve tener conocimiento solamente si no lo experimentas? O sea, es decir, tienes mucha, ¿cómo se dice? Mucha teoría, pero no tienes nada de práctica. Entonces, desarrollar la sabiduría que Dios nos da es entender las situaciones, es ver a Cristo en toda su palabra y es saber qué hacer en cualquier momento. Pero eso se hace a través de la práctica. No nada más nos quedamos aquí con el conocimiento en la cabeza, pero también tiene que ver con la obediencia a Dios, temer a Dios, a su palabra, orar, pedir la sabiduría de Dios. La Biblia misma dice que si no eres sabio, que le pidas a Dios sabiduría. A veces tenemos una situación con alguna persona o en algún caso de algo que esté sucediendo en la familia, en el trabajo o en donde sea, y decimos, no sé qué hacer. Pide sabiduría. Pídele a Dios sabiduría para que te guíe, para que puedas aplicar ese conocimiento y puedas salir avante. Un ejercicio de confianza también en el Señor es importante, porque la sabiduría que pidas debe ser aplicada en humildad y en valentía. A veces mucha gente no quiere enfrentar las cosas, no quiere resolver las cosas porque no sabe cómo hacerle, porque tiene temor a hacerlo y dice, es que no sé qué hacer, no sé cómo decirle, no sé cómo enfrentarlo. Pide sabiduría, confía en Dios, confía en su palabra. Así que todo esto tiene que ver para poner la base de lo que vamos a ver como principio de Proverbios 14:1, donde dice, la traducción lenguaje actual, la mujer sabia. Ojo, porque vimos cómo es la sabiduría, cómo se aplica, dónde la podemos manejar y cómo la podemos desarrollar. Porque la Biblia dice aquí en Proverbios 14:1, la mujer sabia une a su familia. La mujer que tiene la sabiduría de Dios, la mujer que teme a Dios, la mujer que obedece a Dios, la mujer que aplica lo que conoce de la palabra, va a unir a la familia. Pero como siempre hemos visto en Proverbios, siempre nos da la segunda opción o nos da la otra parte de la moneda, como decimos. Porque continúa diciendo, y lo expresa de esta forma, esta traducción, la mujer tonta la desbarata. La mujer que no tiene esa sabiduría de parte de Dios, lo que va a hacer es que va a hacer que haya una división. Ese mismo capítulo, mismo versículo en la revisión Reina Valera 1995 dice, la mujer sabia edifica. Y usted y yo sabemos que edificar es construir su casa. Pero la necia con sus manos la derriba. La implicación en este verso es que si bien es cierto que la mujer lleva a cabo ambas acciones, el énfasis está en cómo dice en ambas versiones. Una, aplicando sabiduría, une o edifica, y la otra, siendo tonta o necia, y con estas palabras se puede interpretar como sinónimo, desbarata a la familia. Y el tema es más extenso, porque aquí solamente toca un punto. Porque si Dios nos permite y logramos llegar al capítulo 31 por allá del 2050, ¿verdad? Pues veremos el punto de la mujer de la que habla el capítulo 31, ¿no? Esa mujer que toda mujer anhela ser y que todo hombre quiere tener, ¿no? Así que podemos ver que el esposo puede construir un hogar, o sea, puede construir la casa. Más bien el esposo construye la casa, pero la esposa lo convierte en un hogar. El papá es la cabeza de la familia, pero la mamá es el corazón que lo une.
Qué importante es todo esto. Muchas personas, y creo coincidir también con lo que ellos dicen, piensan y dicen que la moral de una familia la dirige la mamá. Y lo dicen porque la mamá pasa más tiempo con los hijos que el padre. El padre sale a trabajar y anda haciendo mil cosas, y la mamá pasa más tiempo con los hijos y lo convierte en un hogar feliz o en un hogar triste. La mujer sabia construye su casa, y de acuerdo con lo que leemos aquí y en otras partes de las Escrituras, la sabiduría siempre te va a llevar a edificar, a crecer, nunca a destruir. Esta mujer observa lo que hay, considera sabiamente cómo mejorarlo. Y muchas casas han sido construidas por mujeres sabias, piadosas, que cuidan su casa, que la construyen mediante su administración prudente, diligente, aumentan la propiedad de la familia, la casa, la comida, la ropa, cuidan a los miembros de la familia. Esta es la verdadera construcción de una casa. Por el otro lado, la esposa que despilfarra, sí entiende el término despilfarrar, actúa de manera diferente y el resultado es exactamente lo opuesto. La necia lo derriba, lo malgasta, no lo cuida, en lugar de sostener y construir. En la necedad que muestra de su naturaleza destructiva, la mujer lo destruye todo, lo divide. ¿Cuántas personas conoces tú que viven en una situación así? Que la mujer, en lugar de ser un factor de unión, es una persona que hace esa división en las familias, que trae esa situación, que en lugar de que sea ese factor que te abraza, que te recibe con calidez, hace que todo se convierta en algo difícil, que se convierta en algo duro. La mujer tiene en el hogar un tremendo poder para hacerlo. Y a lo que me refiero con hacerlo es mejorarlo o empeorarlo. Observamos a la mujer necia que derrocha el amor por los placeres, su falta de previsión, de cuidado. Vemos su casa derribada en medio de la confusión y el resultado es triste. Triste porque no hay lo que Dios quiere. Y bueno, continuando con Proverbios 14:2 de la versión traducción lenguaje actual, el siguiente versículo dice: la gente honrada obedece a Dios, la gente malvada lo desprecia. Nehemías capítulo 5 versículo 9 dice: entonces yo les dije, lo que ustedes están haciendo no está bien. Para evitar las burlas de nuestros enemigos, ustedes tienen que demostrar que respetan a Dios. Es importantísimo que caminemos en nuestra salvación después de recibirla. O sea, si tú dices serlo, vívelo. Si tú dices que entiendes, que amas a Dios, que vívelo, demuéstralo. Porque hay personas que te observan para ver si realmente vives lo que predicas, lo que enseñas. Y el mejor mensaje que puedes predicar es caminar rectamente ante Dios y ante los hombres. La persona, como estudiamos hace algunos meses atrás, que la Biblia denomina pervertida, es aquella que se opone totalmente a Dios y a sus caminos. Y la perversión es un pecado. Y Dios nos dice que caminemos por el camino angosto y recto hacia Él, porque el camino perverso es torcido y conduce a la destrucción. Recuerden que la perversión es una abominación a Dios. Entonces, tomar en cuenta que la Biblia dice que la gente honrada obedece a Dios.
A veces pensamos que la gente honrada es aquella que dice, no, yo no le robo nada a nadie. Pero aquí dice que la gente honrada obedece a Dios. Entonces como que lo lleva a otro nivel, a donde, ¿eres honrado? Sí, sí soy honrado. ¿Obedeces a Dios? A veces, en algunas cosas, en algunas no. Siguiente proverbio, Proverbio 14:3. Es de tontos hablar con orgullo, es de sabio ser de pocas palabras. Fíjese cómo dice 1 Samuel 2:3. Dice, cállense, no sean tan orgullosos, no hablen como la gente presumida. Dios nos conoce muy bien, sabe cuándo hacemos lo bueno y cuándo hacemos lo malo. Esto está fuerte porque la arrogancia y el orgullo intentan imponer nuestras opiniones ante los demás y eso está mal. Tú podrás decirme lo que tú quieras que eres, que piensas, que haces, que sabes, pero Dios conoce todo, ¿cierto? Tú podrás decirme que, como mucha gente luego ha venido, ¿no?, en ocasiones y me dicen, no, yo soy cristiano y quiero que me des oportunidad de predicar, y pues no. ¿Por qué no? Porque el que tú me digas que eres cristiano a mí no me garantiza nada. El que tú me digas que conoces la palabra no me garantiza nada. Yo necesito, para que tú puedas predicar la palabra, conocer tu vida, saber. Mateo 12:37 dice que Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron cosas buenas se salvarán, pero si dijeron cosas malas serán castigados. Yo creo que ahí entramos todos, porque ¿quién de los que estamos aquí no ha dicho cosas malas? Todos en algún momento hemos dicho cosas de las que nos arrepentimos y decimos, no debía haber dicho eso. Vemos que nuestras buenas palabras nos salvan, y en esta escritura la vara es una metáfora de la lengua orgullosa que finge en la boca del necio, que destruye al necio y a los demás. Es mejor no hablar de más, es mejor quedarnos reservados, mejor no decir mucho. Cuando vayas a hablar, piensa bien lo que vas a hablar. Es un consejo tan sencillo y tan poderoso. Cuando estés ante una situación y tengas que hablar, piensa bien qué vas a hablar, qué vas a decir antes de hablarlo. Proverbios 14:4, en la traducción lenguaje actual. Sin las herramientas apropiadas el trabajo no da fruto. Con buenas herramientas se saca mejor provecho. Esto aplica a muchas áreas, ¿no?, de la vida. Miren lo que dice esta misma traducción en la traducción Reina Valera 1960. Porque de repente dices, ¿puedes regresar un segundo? Sin las herramientas apropiadas el trabajo no da fruto, como que no lo entiendes. Pero cuando vas al siguiente o a la otra traducción, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey abundancia de pan, hay abundancia de pan. Claro, si no tengo bueyes, o sea, si no tengo esos animales que me van a ayudar, pues el granero va a estar vacío. Si voy a pintar y no tengo brocha, pues ¿con qué pinto, no? Si voy a hacer cualquier tipo de trabajo y no tengo la herramienta adecuada, pues entonces no va a haber mucho resultado. Esta versión de 1960 es como un establo limpio, significa que no tiene caballos, ¿no? O sea, cuando no tiene la herramienta para hacer las cosas, pues no va a haber mucho fruto. Si no hay bueyes, pues no hay grano. ¿Por qué? Pues porque no se tiene lo que se debe tener para hacerlo. Todos necesitamos tener la herramienta para hacer las cosas. Los bueyes se utilizaban para arar, para trillar,
y se gozaba de los beneficios que proporcionaba la vida, tales como una cosecha abundante, pero también se exige hacerse cargo de los alimentos de los animales, porque había que administrar los recursos con sabiduría. Y creo que lo que está queriendo enseñarnos la Escritura en este sentido es que debemos tener, como dice la versión traducción actual, buenas herramientas, cuidarlas para sacarle mejor provecho. ¿Te das cuenta que los proverbios pueden ser consejos muy sencillos que aplican en muchas áreas, en muchos sentidos? Porque yo pienso en este versículo y me puedo regresar y se lo voy a poner así. Es algo muy sencillo, pero es tan cierto. O sea, cuando nosotros empezamos a trabajar en el mantenimiento, me acuerdo que íbamos a hacer algún trabajo y nos decían, hay que hacer tal cosa, y decíamos, y esa herramienta no la tenemos, vamos a comprarla. La comprábamos, hacíamos el trabajo y nos íbamos a otro trabajo, y en el paso de los días decían, oye, la herramienta que compramos para hacer tal trabajo, ay, se me perdió, ay, se ensució, no la limpié, se echó a perder, ay, y entonces en lugar de ir avanzando vas retrocediendo. No puedes meter un clavo. Tienes un taladro, pero no puedes meter un clavo si no tienes un martillo. A lo que voy es, las herramientas que Dios nos ha dado, debemos valorarlas y cuidarlas. ¿Cuáles? No sé qué herramientas te ha dado Dios. Seguramente te ha dado muchas. Y no estoy hablando de herramientas físicas. Estoy hablando de muchos recursos que Dios te ha dado. Muchas capacidades que tienes. Podría pasarme un rato hablando de esto, porque los matrimonios estamos conformados con capacidades distintas. El cónyuge que tú tienes seguramente es mucho mejor para algunas cosas de las que tú eres. O sea, por ejemplo, mi esposa es muy buena administrando. Yo confieso que administración es para mí algo difícil, pero para ella se le da muy fácil. Y para ella a lo mejor le cuestan muchas cosas que para mí son muy fáciles, y entonces hacemos un buen equipo porque reconocemos y decimos, ahora te toca a ti. No, pues a ti te sale mejor esto, entonces hazlo tú. Y entonces esas herramientas que hemos descubierto nos han funcionado muy bien para llevar muchas cosas a cabo que nos han salido, gracias a Dios, bien, porque hemos identificado esas herramientas, esos recursos, y los hemos puesto a trabajar. ¿Sí me explico lo que le estoy queriendo decir? Proverbios 14:5. El testigo verdadero dice la verdad, y el testigo falso siempre dice mentiras. Este versículo bíblico enfatiza la importancia de la veracidad y de la honestidad. Aquí encontramos una instrucción espiritual. El versículo contiene instrucción como la idea de los seguidores de Jesús. Deben ser testigos suyos y decir siempre la verdad. O sea, eres cristiano, habla con la verdad, no mientas. Y también encontramos una advertencia. El versículo es una advertencia sobre los peligros del engaño y la importancia de cultivar un corazón alineado con la verdad de Dios. No te dejes llevar por la mentira. Vemos también un contraste entre un testigo fiel y uno falso. La corrupción profundamente arraigada en el corazón de un mentiroso. También podemos ver en este versículo las consecuencias de un falso testimonio. En todos lados, en cualquier momento, un falso testimonio puede llevar a resultados terribles. La perversión de la justicia, la destrucción de vidas inocentes, terrible. El versículo también se puede aplicar a los ministros del Evangelio, que son testigos de Cristo, y no deben decir mentiras a sabiendas. Este versículo parece muy sencillo, pero tiene mucho peso, porque si lo aplicas a tu matrimonio, no le mientas a tu cónyuge. Si lo aplicas a tus padres, no les digas a tus padres mentiras. Si lo aplicas en el trabajo, siempre se verá, siempre di la verdad. Si lo aplico yo como ministro que tengo que enseñar, yo tengo que enseñarles a ustedes la verdad, no puedo decirles mentiras. Un pecado menor te va a conducir a un pecado mayor.
Y esa es la aplicación de este versículo. Puedes empezar mintiendo y luego vas a tener que decir otra mentira para cubrir esa mentira primera y luego otra para... Y así puede ir creciendo y creciendo. Proverbios 14:6. El malcriado quiere ser sabio, pero jamás llegará a serlo. En cambio, el entendido muy pronto gana conocimiento. Aquí podemos ver que solo se puede tener acceso a esa sabiduría aquellos que son humildes y están dispuestos a recibirlo. Porque el malcriado, el que todo cree que tiene derecho a recibir y todo, pues puede intentar o querer serlo, pero no lo va a llegar a ser. Sin en cambio, el entendido gana conocimiento. El malcriado puede también, ¿cómo se dice? Puede también ser interpretado como el burlador. El burlador busca la sabiduría, pero no la va a encontrar, porque es cínico, es superficial en su búsqueda de esa sabiduría y de la verdad. Pero un hombre que respeta a Dios y se somete a la verdad encontrará fácilmente ese conocimiento porque está abierto a lo que Dios quiere. El conocimiento de Cristo es fácil para aquellos que tienen el entendimiento espiritual que se les ha dado. El entendido. Yo te pregunto sin que me contestes, solamente que lo pienses tú por un segundo. ¿Eres entendido? Lo voy a decir de otra forma. ¿Entiendes lo que se te dice? ¿Comprendes? Muchas personas se ofenden y dicen, pues sí, claro, pues si no soy retrasado, sí entiendo. Ok, entonces, ¿por qué no lo haces? No sé si me explico. Porque si se te dice que hagas algo para tu beneficio y tú dices, no, sí entiendo. Ok, entonces ¿por qué no lo haces? Proverbios 14:7. Aléjate de los tontos, que nunca aprenderás nada de ellos. Se puede interpretar también como un necio. Aléjate del necio, que es alguien que rechaza la sabiduría y la verdad de Dios. Este versículo alienta a las personas a evitar la presencia de este tipo de personas. Es decir, advierte a las personas sabias a evitar estar con necios, porque sus palabras no ofrecen nada significativo. El versículo alienta a las personas a evitar la presencia de necios por completo. Creo que algo hablamos acerca de esto hace como 2 semanas. ¿Te acuerdas del dicho ese de que dime con quién andas y te diré quién eres? El que con lobos anda, aullar se enseña. ¿Con quién te juntas? ¿Quién es la persona con la que convives? ¿Cómo hablas con esa persona? ¿Te deja algo? ¿Te edifica? Por supuesto que una persona sabia y un necio a menudo se distinguen por sus palabras. Hay una versión en inglés que obviamente no la voy a poner ahí, pero que le quiero leer como dice, de este mismo Proverbio 14:7. La versión en inglés de este versículo dice: escapa rápidamente de la compañía de los necios, son una pérdida de tiempo, una pérdida de palabras. Evita asociarte con todos los que no pueden enseñarte sabiduría. ¿Me vas a enseñar algo? ¿Me vas a edificar? ¿Me vas a contribuir para mi crecimiento? Ok. La mayor parte de nuestros jóvenes pasa tiempo con gente de su edad, y ¿cuántos de ellos se edifican? ¿De qué hablan? Hablan de casi de nada edificante. Las palabras que escuches que salen de la boca de la gente con la que te rodeas, si no son palabras piadosas que te hacen crecer en conocimiento, no los tengas por compañeros. Te volverás como la persona que tienes de amigo cercano. El minuto
para saber cuándo irte es cuando escuches el uso de palabras que no edifican, de malas palabras. Ahí es donde dices, ahí nos vemos, con permiso. Continuando, Proverbios 14:8. El que es sabio lo demuestra en que piensa bien lo que hace, pero el tonto vive engañado por su propia estupidez. Considera cuidadosamente las opciones y toma el mejor camino, el sabio. Demuestra lo que piensa, demuestra en que piensa bien lo que hace. El tonto se deja engañar y se lanza a hacer cosas sin considerar las consecuencias. O sea, son consejos así bien sencillitos, pero que si los analizas tienen mucho que ver, mucho peso. Proverbios 14:9. A los necios no les importa si Dios los perdona o no, pero la gente buena quiere el perdón de Dios. Y aquí vemos otra vez un contraste de los necios y de los rectos hacia el pecado. El necio se burla del pecado, desestima la gravedad del pecado, la necedad del arrepentimiento y a menudo se burla de la idea de enmendar los daños. ¿Por qué? Porque son egoístas, rebeldes, impulsivos, orgullosos. Ay, no es para tanto. Ay, no, es que de veras tú eres muy, como decíamos antes, muy mocho, ¿no? Eres muy religioso. No, ay, ¿por qué? No. Sin embargo, los rectos comprenden el valor de una buena voluntad, la reconciliación, aborrecen el pecado, buscan humildemente el perdón de Dios. Ojo, buscan el perdón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que reconocen que también pecan. O sea, porque sí pecamos. Ya no es nuestro estilo de vida, pero sí pecamos. Continuando, Proverbios 14:10, la traducción lenguaje actual. Nadie más que tú conoce realmente tus tristezas y tus alegrías. Este mismo versículo en la traducción Palabra de Dios para Todos dice: solo el corazón conoce sus propias amarguras y no comparte su felicidad con ningún extraño. Es difícil para los demás conocer tu dolor y la amargura del corazón de otro. Este proverbio afirma la amplia gama de emociones y sentimientos humanos que experimentamos las personas. Experimentamos muchas cosas. Claro que los sentimientos también pueden ser engañosos. Porque ¿no te ha pasado que le preguntas a alguien cómo estás? Ay, muy bien. Y por dentro está muerto. Por dentro está mal. ¿Cómo está tu matrimonio? Ah, excelente, muy bien. Y aparentan una cosa y cierran la puerta y adentro hay un divorcio. Hay un distanciamiento, hay un dolor. Alguien puede reír pero estar sufriendo, o vivir alegremente pero encaminarse hacia el dolor. Por eso debemos agradecer a Dios por su gracia, porque Dios da a las personas la gracia para lidiar con los sentimientos. Agradecer a Dios por su conocimiento, porque solo Dios conoce el corazón humano. Porque no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, Dios sabe lo que vives y Dios tiene conocimiento de lo que tú estás pasando. Aquí la situación es: nadie va a conocer tus sentimientos, tus pensamientos mejor que tú mismo y que Dios. ¿Sufres? Ve delante de Dios y cuéntale como si no supiera, y desahógate y descarga en Él tu angustia, eso que tú sientes, eso que nadie más conoce. La gente puede estar viéndote y puede decir: ah, no, se ven muy bien, qué felices se ven, pero no.
Dios trata con las personas de manera individual, no como parte de un grupo. Los sentimientos del corazón son privados y es muy difícil que alguien más sienta el dolor que hay en tu corazón si el dolor es de naturaleza personal. Lo mismo ocurre con la alegría. Ay, mira, me compré un carro nuevo y viene y bien contento y tú dices, ay, me da mucho gusto por ti. Sí, pero no te da tanto gusto como a él, ¿no? O sea, sí puede ser que te alegres, pero no tienes el mismo nivel de alegría que él, porque él es de él el carro, por ponerte un ejemplo. Puedes compartir la alegría con un amigo, pero es imposible que sienta lo mismo que tú estás sintiendo. Pero importante recalcar, lo que estés viviendo, lo que estés sintiendo, uno, nadie lo va a entender, y dos, puedes ir con Dios y decirle a Él, Él sí lo conoce. Proverbios 14:11, la familia del malvado será destruida, pero el hogar del bueno prosperará. A los malvados les interesan las cosas materiales de este mundo. Es lo único que están pensando. No están pensando en el futuro. Acumulan cosas aquí en la tierra. No les importa otra cosa. Viven una carrera para ver cómo obtener más. Pero se les olvida que cuando Dios nos llama a cuentas, no se van a llevar nada. Venimos a este mundo desnudos y cuando nos vamos de este mundo no podemos llevarnos absolutamente nada. Sin embargo, el cristiano, por otra parte, sabe que su verdadero hogar está en el cielo. Abraham lo sabía cuando abandonó su hogar en Ur de los Caldeos y habitó en tiendas de campaña buscando la ciudad cuyo constructor era Dios. Y es hacia donde nosotros tenemos que ver, hacia esa nueva Jerusalén, y poner nuestros ojos en ella. La familia del malvado será destruida, pero el hogar del bueno va a prosperar. La versión Reina Valera 1960 de este mismo capítulo y mismo versículo dice: la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Mira cómo dice otra versión, Proverbios 14:11, Biblia, la palabra: mansión de malvados se arruina, cabaña de honrados prospera. Mansión, una cosa impresionante. Una cosa es una casa y otra cosa es una mansión. Y hace la comparación entre mansión y cabaña. Mansión es el rico, el que tiene todo, el que ha alcanzado cabaña, alguien que... La anterior dice la casa. Regrésate una, por favor. La casa y la tienda de campaña. Entonces podemos ver que hay una prosperidad para aquellos que solamente están buscando estas cosas terrenales. No quiere decir que Dios no te pueda prosperar, pero si te das cuenta, habla de una mansión, habla de una cabaña. Y Proverbios 28:6, en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice: es mejor ser pobre y honrado que rico y perverso. Ojo, no quiere decir que Dios no quiera prosperarte o que no pueda prosperarte. Sí, por supuesto que sí. No quiere decir que Dios no quiera que tengas una casa propia. Sí, claro que sí. Aquí la situación es que mucha gente se desvía de los caminos de Dios para lograr esa mansión, para lograr esos bienes, para obtener ciertas cosas, y se olvida de los caminos de Dios. Es aquel hombre que se encuentra en una encrucijada eligiendo entre dos caminos a seguir. Uno conduce a la vida y el otro a la muerte. La elección parece fácil. Todos van a elegir el camino que conduce a la vida. Sin embargo, elegir el camino correcto no es tan sencillo como parece, porque según la Biblia, el hombre confía en su propia intuición. Es probable que elija el camino que conduce a la muerte sin siquiera darse cuenta. ¿Por qué?
porque la respuesta está en el libro de Proverbios. Hay dos cosas, siguiente escritura, por favor. Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Ojo, cuando estás en una encrucijada y dices, voy para acá o voy para allá, y dicen, para acá es la vida, para acá es la muerte. Pues para la vida, yo quiero vivir. Pero a veces el hombre toma caminos que para él piensan que está bien, pero lo conducen a la tumba. La decisión de Adán y Eva marcó el comienzo de un largo patrón de desobediencia a las leyes de Dios por parte de la humanidad. Desde ese día la humanidad ha ignorado el modo de vida de Dios y ha elegido su propio camino. Cuando basas la elección confiando en tu propio criterio, eligiendo el camino que te parece mejor, las cosas suelen terminar en desastre. Dios ofrece un camino a la vida, pero la humanidad elige constantemente otro camino. ¿Por qué? Porque queremos elegir por nosotros mismos lo que creemos que es correcto. Porque somos necios. Porque decimos, no creo que sea así. ¿Es por acá? No creo. ¿Por qué? No, yo creo que por acá también llego. Ándale pues. Desde el principio la humanidad ha querido determinar por sí misma lo que es correcto y lo que es incorrecto. Una decisión que generalmente ha terminado en dolor, sufrimiento y muerte. Adán y Eva deliberadamente desobedecieron al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos y sus descendientes quedaron separados de Dios por causa del pecado. Eso dice Romanos 3:23. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Esa decisión que tomó Adán y Eva marcó el comienzo de un largo patrón, como dije hace rato, de desobediencia. Desde ese día, la gente ha ignorado el camino de la vida de Dios y ha dicho, yo voy a seguir lo que yo creo que es mejor. Y a lo largo de las generaciones, la desobediencia ha dado como resultado un mundo que intenta elegir los principios morales. Gálatas 5:19. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Y viene una lista. Ahora, ¿esto es algo nuevo? No. Esto es no sé si se acuerdan, hace unas semanas leímos algo que dice que al rico lo secuestran. Y dices, está en la Biblia desde hace miles de años. Ya los ricos ya los secuestraban desde entonces. O sea, eso no es algo nuevo. Y lo que quiero recalcar con eso es que el pecado ha sido pecado desde el inicio. Y viene la lista donde dice no son fieles al matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Pablo enumera las obras pecaminosas de la carne, que no deberían de estar presentes en el pueblo de Dios. Las obras pecaminosas enumeradas aquí en Gálatas 5 son una práctica común hoy en día y muchas de ellas son promovidas. No hay serie en la televisión o película en el cine que no contenga algo de sexualidad, que no contenga algo. Son contadas. Se promueve y se ha promovido en la sociedad imprudentemente, en los medios de comunicación. Incluso muchas personas
se han descarriado y han promovido esto como algo saludable. La sociedad moderna se burla del camino de Dios llamándolo ingenuo, primitivo. Incluso algunos insultan al cristianismo por oponerse al estilo de vida pecaminosa. Las personas quieren vivir sin vergüenza, eligiendo decidir por sí mismas lo que es bueno y lo que es malo. Eso es donde vivimos, es donde van a crecer nuestros hijos, o están creciendo nuestros hijos y aún nuestros nietos. Isaías 5:20 dice: ¿qué mal les va a ir a ustedes? Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Se creen muy sabios e inteligentes. Dios advierte de esta forma a quienes llaman al bien mal, al mal bien y al bien mal, que serán juzgados por su desobediencia abierta. Este pasaje describe a personas como sabias a sus propios ojos, e Isaías les advierte que la idea de la moralidad del mundo se ha apartado de la ley de Dios, a donde afirman ellos saber más. Qué fuerte está eso. Qué mal les va a ir a ustedes. Cuando Adán y Eva desobedecieron, introdujeron el pecado, la muerte al mundo. Romanos 5:12, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo, y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Ese pecado trajo muerte espiritual eterna y separación de Dios. Lo que estoy diciendo es que la gente piensa que lo que ella quiere o hace está bien, y dice, pues sí, yo he hablado con personas que me dicen, no, pues para llegar a Dios hay muchos caminos. Pues la Biblia dice que nada más hay uno. No, pero es que es lo que tú dices. Siempre tratando de justificar, siempre tratando de tener una alternativa, siempre tratando de que su opinión es más valiosa, no que la mía, de lo que dice la palabra de Dios. Romanos 6:23 dice: quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Vives solo para pecar? Ok, recibirás como castigo la muerte. Ezequiel 18:4: la vida de todo ser humano me pertenece, tanto la de los padres como la de los hijos. Solo morirá aquel que peque. Sin el sacrificio de Cristo, todos tendríamos que pagar esa pena. Pero bendito sea Dios, que dice Juan 3:16, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios me envió a este mundo para condenar a la gente, a este mundo para, dice condenar, ¿verdad? Tal vez es un error de dedo ahí, sino para salvarla, no para condenarla, sino para salvarla. Difícil. ¿Está bien? Porque Dios, o leí mal, porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente. Sí, leí mal, discúlpenme. Difícil hacer tangible esta realidad. La gente piensa que moralmente está bien, la gente piensa que se conduce de manera correcta, cuando en realidad no es así. Satanás tiene engañado al mundo entero, dice Apocalipsis 12:9. Arrojaron del cielo al gran dragón, que es la serpiente antigua, es decir, al diablo. El diablo, llamado Satanás, que se dedica a engañar a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Satanás dirige este mundo físico, empujando a cada hombre cada vez más hacia esa inevitable muerte que es el pecado. Sin embargo, existe un camino diferente para quienes están dispuestos a confiar en los caminos y en el juicio de Dios, que es una mejor manera de vivir. Ahí están los dos caminos.
Ahora, ojo, porque cuando yo digo ahí están los dos caminos, no quiere decir que tú elijas. Porque tú no eliges, tú dices, porque si nosotros eligiéramos no estaríamos aquí. ¿A qué voy con eso? Es la bendita gracia de Dios la que nos ha dado esa capacidad de poder decir, sí, Señor, yo quiero obedecerte. Dios es el que nos ha salvado y a Él sea la gloria. 1 Corintios 15, 21. Por el pecado de Adán todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora podemos volver a vivir. Si deseamos alcanzar la vida eterna, debemos abandonar la noción tonta de que sabemos más y debemos andar en el camino que Dios requiere que andemos. La humildad es reconocer que vivir según nuestros propios estándares humanos no va a funcionar. Eso es ser humilde. ¿A qué edad conociste de la palabra de Dios? ¿A qué edad conociste de Cristo? Piensa en el antes y en el después de Cristo. Piensa cómo eras antes y cómo eres ahora. Espero que haya un antes y un después. Espero que puedas decir, antes era así y ahora soy así. Yo creo que la persona que verdaderamente es cristiana no puede decir que antes estaba mejor. Cristo es el dador de vida y nos ha revelado las bendiciones que hay en el Padre. Nos ha perdonado, nos ha llevado a una vida diferente. Y creo que el que camina en ese andar entiende perfectamente bien la diferencia que es el antes y el después de Cristo. Nos vamos a quedar ahí porque no tenemos más tiempo para seguir. Y si Dios permite y nos da vida, el siguiente año continuamos con la segunda parte de Proverbios. Vamos a orar. Dios Padre, queremos agradecerte porque cuando estudiamos tu palabra nos damos cuenta que hay muchas cosas que necesitamos una vez más recordar. Algunas son nuevas que estamos aprendiendo y te damos gracias por ello. Te queremos pedir tu guianza, tu favor, tu misericordia para poder, Señor, vivir una vida recta ante tus ojos. Ayúdanos a conservar, Señor, a caminar, a vivir, a recordar, a aplicar todo lo que hemos aprendido. Hoy oramos, Padre, porque tu palabra se haga carne en nuestra vida y nos ayudes a vivir como tú quieres que vivamos. Señor, haznos sabios, derrama sobre nuestras vidas esa sabiduría que tienes disponible para nosotros. Nos hace mucha falta en todas las áreas de nuestra vida, Señor, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra manera de convivir con otras personas, en nuestra manera de hablar, de pensar. Ayúdanos. Te pedimos que nos permitas esa sabiduría para la gloria de tu nombre. Ayuda a mis hermanos en sus día a día, en sus tentaciones, en las cosas que viven. Líbralos, protégelos y permíteles crecer y madurar en Cristo Jesús.